antes, durante y después de la actividad de fuerza, ya te explico por qué. Acabas en este momento de generar un problema. Coño, hermano. Pero esa cadena ya lo viste, anterior, ya lo vi. Entonces, igual pasa con los tobillos, igual no, pasa una partida de fútbol, una partida de básquet, llegué tarde, ¿qué hago yo? Me tiro uno, ¿sí? Me tiro otro, me muevo, y que tú estés así y tengas más de 30, Ajá. inaceptable. Así es, hermano querido. Mira, fíjate que en los gimnasios comerciales y no, hay un tema que se llama las clases de stretching. ¿Ok? Stretching para acá, stretching para allá. Entonces, a veces se puede confundir. Y voy a partir de esto, de un concepto que tal vez conozcas un poquito, A ver. que tiene que ver con el maestro Mario Di Santo. Ok. Entonces, en primera instancia, distinguir, ¿no? ¿Cómo le ayudamos a la gente a distinguir la diferencia entre flexibilidad, movilidad y estiramiento? Okay. Y ese tema de flexibilidad, movilidad y estiramiento es interesante, y aparte los tiempos. ¿Ok? Porque hay una serie de tipos de estiramientos, ¿no? Y de hecho Mario Di Santo, como vos muy bien sabes, básicamente un catedrático en ese tema y en muchos otros temas. Entonces, veo clases de estiramientos pasivos de más de 20 segundos en posiciones. Okay. Gente que piensa aún que estirar antes o después de hacer entrenamiento de fuerza es positivo o negativo. Entonces, quisiéramos avanzar un poco en eso. Tu distinción de Antonio Ballesta entre flexibilidad, movilidad y estiramiento. Ok, es algo que es simple dentro de lo que puede llegar a ser complejo. Lo que sí existe es como una satanización, demonización de la herramienta. Interesante. Y ella lo que dice un sabio, o lo que fue un sabio que fue San Francisco así, y es una frase que yo me he robado, y es que no todo sirve para todo, pero todo sirve para algo. ¿A dónde voy con esto? El trabajo de Mario, afortunadamente lo conozco muy de cerca. Fue mi profesor en mi posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y después de allí hicimos una muy, muy bonita y una muy estrecha amistad. De hecho, el día de ayer estuve conversando con él. Viene a Venezuela del 11 al 13 de septiembre. Buenísimo. Ojalá podamos hacer del algo. Del 11 al 13 de septiembre. Una persona muy abierta a la academia. Una persona muy, como tú dices, catedrático. Sí, una señor. Persona que el tema no de la flexibilidad, de la amplitud del movimiento, sí, lo ha abordado desde la verdad. Y es la importancia de los factores multifactoriales y los factores multisensoriales. Volvemos al tema de los inputs, de los tipos de mecanorreceptores y todo lo que puede influenciar un acto motor simple que te genere amplitud de movimiento de estos puntos que tú has mencionado. El stretching no está mal. De por sí solo es una herramienta que para tú colocarlo en un sistema debe ser complementado. Ok, te menciono por qué. Entendamos que un estiramiento pasivo es un estiramiento que alguien realiza por ti. ¿Okay? Dentro de la clasificación del stretching tenemos pasivo, autopasivo, cuando tú agarras un strap y te jalas, agarras un paño, y el otro que es activo o dinámico, donde tú mismo buscas generar un rango de control articular para quitar resistencia de una estructura a consecuencia de la contracción de otra, ¿sí? Varios principios están por allí descritos para poder elaborarlos. De hecho, Sherrington, los corpúsculos de Meiner, Merkel, Ruffini, Pacini, Krauss, y si seguimos hablando, cada uno está direccionado para una función específica. No está mal cuando tú quieres hacer clase de flexibilidad si tu objetivo es mejorar la amplitud de movimiento. No está mal hacerlo pasivo si tú no tienes programado 24 horas algo que implique factores de excitabilidad. ¿A dónde voy con esto? Cuando yo genero una contracción muscular, genero hemoglobina, globulina, sodio, calcio, potasio, a través del doble golpe activo de los sistemas de la molécula troponina, ICT, miosina. Ok, perfecto. Eso se genera con una contracción muscular. Una de las cosas que se producen cuando tú generas flexibilidad pasiva son factores derivantes para el colágeno, si lo ves como un nombre comercial. Pero si lo ves como un nombre de lo que viene atrás, viene regido por sistemas que en conjunto forman los aminoácidos, y entre los más importantes destaca uno que se llama prolina, hidroxiprolina y lisina. Okay. Mientras tú más actividad física haces,
el doble golpe activo de la molécula entre miosina y actina genera mayor cantidad de sodio, calcio, potasio, se activa el ciclo de Krebs y tú puedes generar un gasto físico. Mientras más estiramiento pasivo tú fomentas, estás generando mayor posibilidad para generar colágeno, tu amplitud cambia en espectro, haciéndose mucho más amplia, pero creas depósitos tan grandes que hacen que se produzca el famoso retardo electromecánico o retardo electromotor. Entonces, si tú tienes un músculo que presenta retardo electromecánico, es allí donde tú 24 horas no deberías hacer ninguna actividad que exija que tu músculo tenga excitabilidad, porque se supone que está mermado. Ese efecto se llama efecto plástico. ¿Ok? El efecto elástico es el que tú buscas de manera intuitiva. ¿Sabes? Yo voy a una partida de fútbol, una partida de básquet, llegué tarde. ¿Qué hago yo? Estiro uno, ¿sí? Estiro otro, me muevo y cambio la resistencia de mi cuerpo ante la actividad física. Es simple, es un efecto elástico. No dura mucho en el tiempo. El efecto plástico, tú lo buscas, mira, tengo realmente una restricción de los isquiotibiales y de manera pasiva necesito hacer algo para después hacer una activación que me permita generar algo distinto. ¿Sí? Entonces, no está mal hacer un stretch prolongado si tu objetivo no es la preactivación de una membrana muscular. Ahora, si tu objetivo es una neuroactivación que se conoce con el nombre de warm-up o acondicionamiento neuromuscular, tus tiempos deben ser distintos a cuando tú quieres ganar amplitud. De hecho, después de 4 segundos, 5 segundos, ya tu cuerpo genera esta cantidad de elementos que tú tienes que contrarrestar haciendo cosas como cuál, isometría, estiramientos balísticos y sostenidos o neuroactivaciones, las cuales permitan que tu cuerpo tenga amplitud de movimiento, tu músculo tenga la capacidad de generar esfuerzo y fuerza y que tu sistema esté apto para pedir movimientos que en el deporte no vamos a buscar semejar actos deportivos, sino semejar elementos que tú necesitas para poder hacer una actividad deportiva, que son carga, reacción, reactividad y propulsión. Claro. Entonces, un stretch que sea corta duración, activo, dinámico, con ejercicios que combinen estos elementos va a ser óptimo. ¿Por qué te digo entonces que está demonizado? Porque se dice que el stretching es malo, claro. Y si se hace solamente stretching para la actividad precompetitiva está malísimo. Pero si se hace para cambiar la resistencia y luego hacer elementos que fomenten la movilidad, que es la movilidad al final del camino cuando tú la haces, entender que la permisibilidad de tu rango en el equilibrio de progresivo o inversión, tú puedes generar una contracción que amplíe de manera progresiva, valga la redundancia, la amplitud o el rango del movimiento. O sea, a mayor rango de movimiento, mayor aplicación de la fuerza. A ver, al mayor rango de movimiento articular. Okay, no, mientras tú mayor rango tengas dentro de la correspondencia articular. Claro. Ya mencionas a Mario y hay factores que son modificables y factores inmodificables. Es correcto. Yo no voy a hacer que un codo se estire más de cero. Yo no voy a hacer que un hombro rote 220 grados. Dentro de la permisibilidad, una articulación tiene que tener lo que en el deporte exija. Sí, porque una cosa es traumatológicamente el hombro roto a 90 grados. ¿Cómo lanzas una pelota a 90 grados? No puedes. Tienes que tener para el deporte un rango coherente para que pueda generar una energía potencial mucho más grande en palanca combinado con otros elementos. Pero la articulación debe ser libre de moverse. Eso es una adaptación específica del deporte, igual que la gimnasta. Tú no vas a evaluar a una gimnasta en base a las categorías ortopédicas. Por eso una cosa es un médico traumatológico, ortopédico, y otra cosa es la medicina deportiva. Claro. Entonces no está mal, pero hay que entender que cada cosa tiene un especialista. Sí. Yo quisiera citar a Mario, al señor Mario Di Santo, en lo siguiente. Las fases de estiramiento, abro comillas, las fases de estiramiento más largas no parecen tener grandes efectos respecto a la mejora de la amplitud del movimiento. Otras bibliografías recomiendan que los tiempos de estiramiento estático sean aún más leves. Di Santo 2012, debido a que si se prolongan más de 6 u 8 segundos, la evidencia científica ha demostrado que afecta en gran medida las propiedades mecánicas del tejido conectivo y se activan a su vez los reflejos inhibitorios en una magnitud desaconsejable. Para el entrenamiento inmediato de la fuerza, explosividad, los tiempos de movimiento y tiempos de reacción. Le falta eso ahí
por sí solo. Por sí solo. Porque una cosa ¿por qué? es la modificación de los mecanorreceptores y otra cosa es la modificación de la estructura. ¿Qué es uno y qué es otro? Dentro de la interpretación que se le ha dado a ese fragmento durante muchos años. Mario estuvo con nosotros aquí en Venezuela en el año 2011. Yo lo traje de Argentina y él hizo esta ponencia en nuestro país. Okay. Hablar de la deformación del endomicio es como que si tú dijeras que con un entrenamiento las propiedades internas intrafusales del músculo varían. Lo que varía es la resistencia y la neuroactivación de los mecanorreceptores que miden el movimiento. ¿Qué quiere decir eso? El sistema de flexibilidad por sí solo no va a mejorar el rango porque tú necesitas incorporar inputs que faciliten los rangos que tú ya has ganado. Te lo pongo así. Si tú me estiraras a mí el brazo, suponte que tú estás aquí, ¿verdad? Okay. Y me lo llevas para atrás. Ok, suelto. No me lo hagas tú más. Ahora voy a hacerlo yo. Llego hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Tú hiciste un estímulo a rango máximo. Ahora, ¿cómo yo mantengo el rango que tú le has proporcionado a mi articulación si no creo estímulos mecánicos que faciliten impulsos motores? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, yo estoy aquí. No es igual que yo haga aquí a que empuje la mesa y genere más fuerza. No es igual a que yo jale una liga y empuje la fuerza. Yo voy a utilizar lo que tú me has permitido para, a través del control motor y la dirección de los tipos de impulso que generan un input, o sea, un estímulo direccionado, utilizar para alcanzar rangos similares a los que tú me has proporcionado. Entonces, de por sí sola, la flexibilidad no es una cualidad que deba ser elaborada, sino en combinación de estímulos, movimientos, input que faciliten ese proceso. De hecho, Di Santo dice, es tanto, en referencia a la flexibilidad, es tanto una capacidad como un atributo. Totalmente, totalmente. De hecho, hay condiciones que son innatas, son genéticas, y hay cosas que con el tiempo tú puedes construir. Cuando es un atributo, cuando tú la tienes. Claro. Ahora, ahí, pregunta interesante, es un recado. Cuando tienes más de 35 años y pierdes ciertos grados, ciertos grados de movilidad articular, la podemos recuperar. Claro, vale. De hecho, una de las cosas pero recuperar no en el momento con tal vez unos PAILs o unos rails, sino recuperar definitivamente que yo pueda volver a usar ese rango completo sin necesidad de hacer ese proceso. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que en el libro de Mario, de hecho sacó una edición nueva este año. Okay. La anterior era de Paidotribo. Ahora sacó una versión nueva que tiene otros complementos. Okay. Él menciona, ojo, en la bibliografía, esto me lo comentó él a mí, así como estábamos conversando. Okay. Una de las cosas que con el tiempo la gente entiende o la gente interpreta de manera negativa es que la cualidad que se pierde con el tiempo es la flexibilidad. La gente dice, la gente adulta con el tiempo va perdiendo fuerza, va perdiendo coordinación, va perdiendo cosas, sí, pero a consecuencia de algo. Pierdes amplitud de movimiento, todo lo demás se va al piso. No es igual que yo pueda realizar una sentadilla de completo o te lo pongo fácil. Si yo pierdo la amplitud de movimiento del bíceps, tú vas a fortalecer de aquí a aquí. Entonces no es que tienes menos fuerza, es que tu movimiento dejó de tener una palanca de tracción mucho más acorde con la expresión corporal. O sea, tú me dices que si yo sigo manteniendo esta palanca, voy a mantener la fuerza. No necesariamente. No necesariamente, pero la cualidad que con el tiempo se pierde con mayor facilidad no es necesariamente la fuerza, la coordinación, la velocidad, es la amplitud del movimiento. Y eso es regido por la flexibilidad. Entonces, mientras tú fomentes la amplitud de movimiento, fíjate, no la flexibilidad, la amplitud de movimiento desde los factores que la rigen. Porque no es solamente que tú hagas estiramiento pasivo, es que tú puedas tener un control motor acorde para generar palancas dentro de la permisibilidad. Y ojo, antropométricamente hay medidas que te dicen a dónde tú deberías generar amplitudes, por ejemplo. Claro. El tamaño de la mano, ponte que sean 20 centímetros. Tú cierras la mano e intentas tocar. Si no te tocas, deberás tener por lo menos de 20 centímetros. ¿Más de 20 centímetros? Menos de 20 centímetros. ¿Sí? Okay. ¿Y si tienes más? Si tienes más, entras en una subclasificación. De hecho, dentro de la parte de FMS, yo lo interpreto así. Hay cosas que son inaceptables, hay cosas que son aceptables, hay cosas que son óptimas. ¿Cómo lo ve FMS? 3, 2, 1. 1 es inaceptable. O sea, 1
tú tienes 20 centímetros, 20, estás óptimo. ¿Okay? En ese aspecto, okay. Si tienes 2, ¿ok? ¿2 qué? Estás en la fase 2. Te repito, 1 es inaceptable. Aceptable, óptimo. Ok. Tienes menos de 20 centímetros, estás óptimo. Ok. 1 mano y media, ¿qué quiere decir? 20 más la mitad, 30. Ajá. ¿Ok? Si estás en 30, está aceptable. Que tú estés así y tengas más de 30, ajá, inaceptable. ¿Por qué dice eso? Que no tienes la capacidad de moverte. Coño, hermano. Pero esa cadena ya lo anterior, ya lo vi. Entonces, igual pasa con los tobillos. Igual pasa abajo estoy mejor, pero no me pongas todo más. Antropométricamente hay una medida que tú deberías tener en el tiempo para que no pierdas amplitud. Claro, gracias. Me río y es jocoso, nos reímos. Es porque yo hice esa prueba hace unos meses y hace poco y es mucho más de 20 centímetros entre el 2 y el 3. Estoy entre el 2 y el 3, pero... Entre aceptable y óptimo. Pues. Sí, estoy ahí... Ojo, sí, o sea, incoherente. Porque no es a lo que yo me empuje, es a lo que yo puedo generar. No, en honestidad, la cosa está ahí, está fuerte. Pero... y es un tema de reflexión que aprovecho la oportunidad, es que cuando hacemos yo soy culturista y bueno, no me voy a meter en esa etiqueta. A mí me gusta el culturismo, he hecho culturismo hace muchos años. El problema puede estar cuando no entrenamos la flexibilidad, que la flexibilidad se entrena, no es un tema de warm-up, de estiramiento y de flexibilidad. Cuando no entrenamos la amplitud del movimiento. Gracias, bien interesante. Cuando no entrenamos la amplitud del movimiento, entonces, claro, podemos ser muy fuertes en determinados rangos de movimientos, pero podemos ser inútiles en otros. Totalmente. Entonces, la expresión de la fuerza es mínima o es pobre, ¿no? Ha dicho una palabra que me encanta y creo que te lo he repetido como 20 veces. La capacidad de expresar un movimiento, sea para fuerza, sea para propulsión, sea para reacción o sea para carga, claro, nosotros nos tenemos que encargar de velar por la correcta expresión del movimiento. Entonces todo termina siendo una fusión. Tú puedes trabajar a fuerza y levantar, tu power peak debe ser diferente al mío, obviamente, pero en amplitud tenemos que tener cosas que en antropometría te digan que tienes menos predisposición a generar problemas de las partes. Pero cuando alternan los patrones, las partes son las consecuencias. Claro. Ahora, en ánimo de generar la reflexión es... ¿qué sucede si pasan los años y seguimos con esa deficiencia de movilidad y expresión del movimiento? Obviamente, los gradientes de fricción entre las superficies articulares te van a cobrar factura. Porque si tú tienes una articulación de rodilla que no tenga una amplitud y genera fricción, más la carga que originalmente traen, que tengas unos hombros que no se muevan, vas a tener rangos sumamente cortos. Y en rangos sumamente cortos, moverte es más complejo, te genera mayor gasto. Velo así. Interesante. Si tú caminas así, ¿cuántos pasos tienes que dar para llegar allá? Si tú caminas así, vas a tener mayor gasto energético haciendo cosas con movimientos más mermados. Y al final del camino, tú quieres un estado de salud que te permita hacer funciones básicas. Recordamos las funciones: empujar, traccionar, rotar y todo lo que yo digo hoy en día es que nosotros deberíamos ser el software más avanzado de la especie humana. Claro. Porque si el hombre de la caverna existió, si la edad de piedra realmente existió, que no lo sabemos, si los dinosaurios existieron, nosotros somos la representación más avanzada de toda la humanidad en este momento. Es decir, que tengamos el mismo hardware no nos dice que tenemos que tener el mismo software. Y el software que tenemos debería ser una versión, pero 4.0 de lo que anteriormente está. Claro. Y creo que vamos en involución. Está interesante esa visión, está muy interesante. Eso tiene que ver con el tema cultural, global, definitivamente. De hecho, lo hemos hablado acá. De hecho lo hablé con Bedixo y lo comentaste tú ahorita. Nuestra generación, mi generación, tu generación, que es la misma seguramente, teníamos estas actividades físicas que sin duda alguna nos dieron un plus de movilidad durante nuestra infancia, ¿no? Totalmente. Ahora es raro ver a los chamos, por lo menos acá en Caracas, muy raro, trepándose en un árbol o corriendo a una cerca o jugando ciertos juegos que definitivamente desarrollaban estas características físicas. Fíjate que lo que crearon los box jumps, lo que crearon las cosas de step jump, lo vivieron y mira, claro, esto no vamos a hacer esto, vamos a ponerle una máquina para que los chamitos hagan eso. Yo prefiero verlo así. Obvio, porque no hay otra. Yo prefiero verlo así. Desde el punto de vista comercial, vamos a desarrollar todo lo que primitivamente utilizamos para poder subsistir. Y está brillante. No, totalmente. Está brillante. El detalle es no olvidar las funciones
no importa de la manera como las entrenemos. Porque lo importante es seguir entrenando las funciones que como seres humanos nos han permitido, te repito, tener el software más actual de toda la generación de la humanidad. Brother, la gente no salta. No hay manera. La gente no salta. Yo me río, pero en una realidad la gente no lanza cosas. No hay manera de hacer propulsión. O sea, no hay manera de eso hacer es propulsión. Sí, exacto. Lanzar, jalar, claro. O sea, la gente no lanza cosas, porque no hay la necesidad, entre comillas, social. No, yo sé que ahí vamos a llegar. No, eso está súper correcto. No hay la necesidad como que social de que porque voy a lanzar, que lancen los peloteros, o que lancen los futbolistas, o para qué voy a saltar. Yo no tengo que correr porque tengo un tigre atrás, no tengo que montarme en un árbol para agarrar una fruta. Entonces empieza en parte a mermar esa involución de las características físicas propias, natas del ser humano. Y ahí me parece que es gravísimo. Totalmente. Porque ahí sí te compro el concepto de involución. Porque lo había comprado en primera instancia en el tema del mindset, de la mentalidad y del software. Pero físicamente también lo acompaña claramente. No sé cómo lo ves tú. Velo así. Alguien que no tenga la necesidad de tumbar un mango, porque se lo llevan. Ajá. Alguien que no tenga la necesidad de lanzar una pelota, no ve una pelota, ve un elemento de propulsión. Uh-huh. En algún momento de su vida va a tener que hacer una actividad lúdica recreativa. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy en día en Venezuela juegan pádel? ¿Ok? Yo no tuve que lanzar la pelota igual que pegar la raqueta. Claro. No la usé para lanzar la pelota, pero la voy a usar para hacer una actividad lúdica recreativa. Okay. ¿Qué va a pasar con la calidad de expresión del movimiento? Hay un principio que aplica, el DNS, que es el principio del buttress. ¿Qué es el buttress? Todo elemento que se someta a transferencia de carga necesita o una cadena cinética cerrada real o una cadena cinética cerrada abierta, pero que sea una falsa cadena cerrada. ¿A qué se parece eso? Ok, te sigo. Si tú vas a lanzar la pelota, ¿ok? Piensas que también vas a hacer lo mismo para pegarle a una raqueta. Uh-huh. Okay. ¿Cómo tú ves a la gente que no tiene una correcta expresión corporal ni entrenó nunca? Agarran la pala y es para adelante. Okay. ¿Qué va a pasar como consecuencia? Tendinopatía de, discopatía de, tendinopatía de. ¿Por qué? La correcta expresión corporal de la transferencia al final del buttress es que tú puedes generar en el otro de mi cuerpo una cadena cerrada falsa. ¿Por qué falsa? Claro. Porque aquí no tengo nada. ¿Para qué uso esto? Para poder generar de este mi cuerpo algo que apoyándome en este pueda realizar. Ve a alguien que nunca en su vida haya hecho actividad de béisbol ni de tenis. Lanza la pelota. Pega la raqueta. No, en ningún momento hay esto. No hay en eso. Ningún momento hay esto. No hay eso. Vas a pelear como tienen los golpes. Uh-huh. Tienes que tener una falsa cadena que te permita transferir de un lado al otro. Entonces, el problema de la especie humana no radica en lo que no usemos o lo que sí. Porque en algún momento, en patrones de movimiento, lo vamos a utilizar semejando a otra cosa. ¿Se sigue la idea? Sí, entonces, el crear una falsa cadena cinética cerrada parte del principio de aprender a moverte. Pero cuando tú tumbabas un mango, no lo tumbabas así. Tú te afincabas así para poder hacerlo. Me explico. Tú vas a meter un balón y no lo haces con las piernas abajo. Lo haces ampliando tu movimiento para que en la correcta expresión tú puedas traer energía que permita transformar mi cuerpo al otro mi cuerpo, porque realmente la transferencia de carga que se utiliza para todo tiene que ser sin duda alguna una de las expresiones más pulidas del ser humano. Independientemente que lo uses o no, tienes que entrenar. Entonces la sala de musculación, el gimnasio tipo boutique, la sala de entrenamiento funcional, el sistema de María Panchita Gutiérrez, todo tiene que velar por la correcta aplicación o la armonía en lo que sería la expresión corporal lógicamente del movimiento. Cuando me hablas de esto y hablamos de esto, inmediatamente me viene a la mente el centro o el llamado core, que puede interpretarse a veces como nada más el recto abdominal. Voy a hacer core, voy a hacer abdominal, lo hablábamos con Richard, voy a hacer core, pero nada más se ve como el recto abdominal y nos olvidamos que hay toda una serie de capas y elementos ahí que se llama core precisamente porque es el centro donde pasa y se transmite toda la fuerza. Núcleo. Es el núcleo. Núcleo, corteza, es coraza. El centro. Exacto. Entonces vamos a verlo como un transmisor de energía. Entonces, todos los deportes competitivos o no
debe establecerse un entrenamiento específico para el core. Claro, pero ojo, un entrenamiento entendiendo que mover el core no es hacer crunch. Eso es lo que quiero que desarrollemos. Claro, por ejemplo, entonces transferencia de carga, tienes que enseñar a cómo usar el abdomen. De hecho, mencionaste el DNS. El DNS tiene, y es así, tiene 3 funciones el core. 3, combinadas, obviamente. Sí. Bracing, que es generar estabilidad, ¿ok? Para que permita la irradiación de fuerza hacia todos los sistemas. Breathing, que es respirar. Y move, que es mover. Bracing, breathing, move. De manera combinada. Es decir, yo no puedo jugar fútbol, béisbol, básquet, pelotita de goma, lo que tú quieras, sin que yo tenga la condición abdominal de generar estabilidad, de generar un ciclo respiratorio coherente y sin generar elementos que me generen movimientos eficaces. ¿Y eso no es nato, Antonio Balleste? Es nato cuando tú lo vas formando desde la infancia. Pero después de un punto, cuando me es más económico llegar a un punto, económico con menos gasto, ¿ok? Velo así. Esto es más económico que esto. Porque mis músculos paravertebrales así están en estado erguido y así están en estado de reposo. Una cosa es la postura ideal y otra cosa es la postura correcta. Esta es una postura correcta. Pero esto es ideal para tener menos gasto energético. Y el principio que nos vendieron de economía y confort está ok, pero en la economía y confort no puede ser así. Pero cuando tú lo trabajaste innato para poder salir del supino pronolateral y pedestarte, lo hiciste como una necesidad evolutiva. Claro. Hoy en día busca la manera de hacerlo más confortable, para que sea más barato. Entonces, no es innato. Y es allí cuando tú tienes que recordar al atleta, te va a pasar siempre, aprieta el abdomen, aprieta el glúteo, afíncate aquí. Porque haciendo afíncate, aprieta, puedes generar una energía de irradiación distinta a la que harías, por ejemplo, cuando no lo haces consciente. Entonces, crear movimiento consciente es partiendo desde el subconsciente. Es crearlo siempre, 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 hasta que el abdomen entienda que cuando te vea ya tiene que apretar el abdomen. Porque ya debería, ya es el deber ser. Pero con el tiempo se pierde, porque para el ser humano es más económico no usar tanta energía. Y el abdomen requiere energía. Sí, pero apretar el abdomen no es lo mismo que meter el ombligo. No, totalmente que no. De hecho, aprender a respirar, tú le dices a alguien, respira, toma aire, y lo hacen por aquí. No hay un ritmo establecido entre respiración pectoral, respiración abdominal y respiración diafragmática. Y la gente tiene que entender que meter el ombligo es una cosa, levantar el pecho es otra y sacar la barriga es otra diferente. Entonces, es tener un uso consciente de las cosas. Yo creo mucho en el entrenamiento por bloques. ¿Qué quiere decir eso? Yo para entrenar tengo un bloque específico de inducción a la movilidad y la expresión corporal. Si mi objetivo es musculación, tengo un bloque de musculación y tengo un bloque de especificidad cuando me encargo de la parte deportiva. En el bloque de especificidad yo no le voy a enseñar a nadie a hacer un swing, ni le voy a enseñar a nadie a lanzar una pelota. Es crearle las condiciones necesarias para hacer carga, propulsión, proyección y que el coach que se encargue, bienvenido sea la persona que haga y sepa todo. Hay gente que sabe de todo, pero por lo general yo busco entrenar bloques de movilidad global, que serían las cosas que la especie humana ha perdido, las específicas, que evaluando tus patrones, me doy cuenta, no porque tengo un ojo clínico exacto, sino porque evalué cuáles son los fuertes y cuáles son los eslabones más débiles de tu joint by joint. El objetivo del día, dependiendo de la edad, lógicamente, y la especificidad para mí es crear un rendimiento humano óptimo o direccionarlo a un gesto, no para practicar el gesto, sino qué necesita el gesto para poder llegar a realizarse. O sea, yo veo, he visto muchísimo. Bueno, para ser más fuerte y tener más economía y mayor rendimiento a la hora de hacer un swing, vamos a poner un swing. Vamos a agarrar una barra y le vamos a colocar a la punta de la barra la polea y vamos a hacer eso. Una locura. O vamos a practicar sobre superficies inestables, sobre bossus, por ejemplo. O sea, depende también del deporte, pero o sea, en honestidad, ¿qué deporte tú puedes requerir que tú hagas un ejercicio, un curl de bíceps sobre una superficie inestable o un squat sobre un bossu? Ni surfer, porque un surfer necesita trabajar el core, de hecho, de una manera muy, muy eficiente, ¿no? Es así. Tú puedes entrenar condiciones desfavorables cuando has trabajado... ¿A qué se refiere usted con condiciones desfavorables? Condiciones favorables, condiciones desfavorables. ¿Qué es una condición favorable? Todo lo que tú puedas controlar. Por ejemplo,
Yo puedo controlar, poner 2 pies en el piso y generar un movimiento de tracción. Yo puedo generar los 2 pies en el piso y puedo generar mecanismos de chop y puedo generar mecanismos de lift. ¿Ok? Ahora bien, una condición inestable será generar un input controlado, ¿ok? Para tú crear situaciones desfavorables dentro de lo coherente. Pero hacer un curl de bíceps arriba de un BOSU, manteniendo el equilibrio, en realidad a mí me parece algo más circense que otra cosa, porque ¿en qué momento o en qué deporte tú puedes utilizar elementos mecánicamente aislados, en teoría, con elementos que combinen condiciones desfavorables? ¿Sí? Sí. Es como, ojo, quien lo hace tiene que tener una razón, pero quien lo hace por un objetivo de crear condiciones, o quien lo haga solamente por parecer diferente, es allí donde tenemos que poner el ojo. Es como que coloques a uno de tus atletas a hacer swing sobre un BOSU o un pie, un BOSU y con el otro pie dando pases. Eso es como medio complicado. Tú lo puedes hacer, lógicamente, para aislar cosas. ¿Para qué yo uso, por ejemplo, el BOSU? De rodillas puedo hacer un chop. De rodillas. Ok, pero estamos trabajando. Claro, pero estoy buscando la manera de crear rotación. Claro. A través de combinación de tracción y empuje. Pero con una condición desfavorable. Totalmente. Pero, para mejorar el input de la rodilla, para que no se le lastime con el piso. O sea, no tiene que... Okay. Lo puedo colocar con un jabón de yoga. Esto que te acabo de mencionar lo vi en la preparación específica de el Barcelona Fútbol Club de España. Entonces, no es ánimo de la crítica. No, cero. Yo no soy muy competitivo. Sino en el elemento que se ve en el alto rendimiento. Ya, totalmente. Como te digo, el detalle estará. Wow, ¿En qué situación quieres tú crear una condición desfavorable para entrenar qué elemento? Exacto. Eso es lo que no sé. Y como no sé, obviamente no lo juzgo. Claro. Pero si algún motivo tienen, ojo, por ese motivo... No sé si en el béisbol vas a tener algún motivo para hacer eso, ¿no? Bueno, de hecho, pregunto cuando yo escucho la palabra prevención, en lo personal me hace mucho ruido el oído, porque no creo en la prevención. ¿Por qué? ¿Cómo tú controlas que alguien te barre en fútbol? ¿Cómo tú controlas que alguien te dé un pelotazo en una muñeca? ¿Cómo tú controlas que llueva? ¿Cómo tú controlas deshidratarte por el sol? Cuando tú dices prevención, es que tú quieres abarcar todos los componentes que guardan relación con minimizar una lesión. ¿En qué sí creo yo entonces? En la preparación física. Y la preparación física, hablando de un pensamiento estoico, es controlar lo que yo puedo controlar. ¿Qué puedo controlar yo? Preparar tu fuerza, preparar tu velocidad, preparar tu estabilidad, preparar tu amplitud de movimiento, creando condiciones favorables e incluso condiciones desfavorables. Pero la prevención no depende netamente de lo que tú hagas, porque si no nadie se lesionara. Claro, porque alguien pudiese interpretar, bueno, si yo me hago más fuerte, yo prevengo una lesión. No necesariamente, porque tienes que tener una interacción entre todas las cualidades que la especie humana tiene. Y el medio. Velo así. Tienes cuatro cualidades básicas, como decir los colores primarios. Resistencia aeróbica anaeróbica, fuerza y su clasificación, que es fuerza y resistencia, fuerza máxima, ¿ok? Velocidad, ¿ok? Y la amplitud del movimiento. Cuando tú tienes una correcta interacción entre estos elementos, tú puedes tener una condición física para tú desarrollar una actividad lógica. Pero no solamente con fuerza lo logra, no solamente con resistencia ni con velocidad. Velo así. Moño, es que yo arranco bien a 60 yardas. Pero cuando llego al final, coño, me caigo, no sé por qué. ¿Será la técnica? No. Probablemente será la resistencia. Sí. Porque tienes buena fuerza de reacción, tienes buena armonía en velocidad, pero la resistencia en la yarda 40 se te va. Entonces comienzas a correr como si te estuvieran jalando con una cuerda para atrás. Entonces, la interacción entre la amplitud, que es flexibilidad, movilidad, control, entre la fuerza, resistencia y velocidad, es lo que tenemos que cuidar para que, son los colores primarios. Amarillo, azul y rojo. ¿Qué sale de ahí? El rojo con amarillo es naranja. Es igual aquí. ¿De qué salen de ahí? Coordinación, agilidad. Todo eso son valencias físicas. Lo demás son cualidades. Y las cualidades son 4. Sí. De ahí no hay mucho que buscar. Y ahí se desprenden todo lo que tú valencias quieras. físicas. En la combinación. Claro, tiene diferentes. Claro, tú combinas fuerza por tiempo, potencia. Claro. ¿Se sigue? Claro, por supuesto. Tú combinas amarillo y azul y verde. Claro. Colores primarios y secundarios, que son los concomitantes o los acompañantes de esos procesos. Has dicho una palabra, una muy, muy interesante, una cualidad, que es la velocidad. Casi nadie se lesiona acelerando.
Sí se lesionan. Pero más que todo, cuando yo lo comparo con la desaceleración, claro, hay más incidencias en la desaceleración que en la aceleración en mis estudios, lo que claro, puedo claro. investigar. Lógico. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se entrena neurológicamente un atleta para saber frenar y absorber esas fuerzas reactivas que a veces superan 3, 4, 5 veces su peso total? Lo pregunto porque vi contenido muy bueno donde hablas muchísimo sobre la desaceleración. Eso quiere decir que es un elemento importante en el entrenamiento totalmente de élite, ¿no? Tú no puedes entrenar a nadie acelerar si no sabe frenar. Porque de hecho hay todo un seguro a nivel neurológico de cuánto tú puedes desarrollar en potencia y en velocidad que tu sistema pueda soportar para desacelerar. Totalmente. Y en eso tiene que ver mucho los usos neuromusculares, en eso tiene que ver mucho los aparatos de Golgi. O sea, ellos como elemento. Claro, por supuesto. Como elemento de salvaguarda para la salud articular, muscular, estructural de ese individuo. Entonces, en ese contexto, por favor, ¿cómo se podría entrenar o por lo menos darnos unas luces acerca del tema de la aceleración y desaceleración? Para yo dar de alta a alguien que tenga una lesión de alguna de las partes, recuerda que para mí las partes forman patrones. Los patrones combinados podemos capacitarlos para cualidades físicas. Una de las cosas que debe tener, por ejemplo, tendón rotuliano, es que tenga las propiedades para poder desacelerar. Esa parte acumula energía, es capaz de generar información y es capaz de enseñarle al cerebro las capacidades que tiene para poder defenderse de un posible ataque o de una toma de decisión. ¿Ok? Si tú no puedes, yo siempre lo digo, tú puedes poner un motor de Ferrari, un Chevy. El hombre es inteligente. Le da una barra para acá, una para acá, por fuera, eso va a quedar bello. Ajá. El carro va a prender y te va a andar. ¿Y quién lo frena? O sea, primera curva no puedes dejar los mismos frenos de guaya de tambor porque tienes que ponerle unos frenos que sean acordes a un Ferrari. Tú no puedes entrenarle a nadie una condición de velocidad sin que te asegures que tenga la capacidad de producir desaceleración. El trabajo excéntrico es el trabajo final de una cadena de sucesos que tiene que tener una estructura. Y ahí viene algo bien significativo, que ha entrado como en disputa, por así decir un término suave, dentro de la fisioterapia, y es que al tendón hay que proveerle carga. Y no está mal, ¿ok? Pero la carga debe ser interpretada según la fase en que se encuentra la patología, la rehabilitación o el proceso de capacitación. A esto nosotros lo llamamos tensión selectiva. Tensión selectiva. No es igual que tú tengas un tobillo lesionado con una tendinitis, término incorrecto, con una tendinopatía del tendón de Aquiles, o sea, una enfermedad del tendón. ¿Okay? Cuando tú dices que al tendón hay que meterle carga, tenemos que interpretar, el tendón se encuentra sintomático, lo llamo fase reactiva. Si la fase reactiva, nadie con dolor se va a mover sin predisposición. Porque al tener un dolor, tienes una falla que el cerebro interpreta en su neuromatriz que debe prevenir de que algo se empeore. Claro. Si tú le metes al tendón una carga de peso progresiva, muy probablemente generes kinesiofobia porque después te va a doler más. ¿A dónde voy con esto? Una cosa es meter carga en tensión selectiva, que son estiramientos dinámicos, que igual es carga. Y cuando ya no esté sintomático, tú debes cambiar el mood y poner carga progresiva en peso que genere mecanismos, de proyección, carga y reacción antes de poder hacer propulsión. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú haces reacción, trabajas mecanismos de excentricidad. Claro. Y de último entra la propulsión que combina todas las contracciones y tú le estás enseñando al proceso a que frene para que cuando puedas generar transferencia y movilización tengas la condición que ya entrenaste. Entonces, siempre pienso en aprender a frenar desde crear amplitud de movimiento, generar una carga progresiva en flexibilidad, una carga progresiva porcentual de peso progresivo para que después yo pueda reaccionar y pueda resolver a lo que en algún momento tengo que proyectar. Entonces, es interesantísimo entender, al tendón hay que darle carga, obviamente, dependiendo si está en fase reactiva, en fase de remodelación o si está en fase de carga, de peso progresivo, te va a dar como una interpretación distinta a lo que realmente queremos y tenemos que hacer.
Buenísimo, ¿no? No, son términos que son confusos, pero al final si lo entendemos de manera práctica, sí, práctica, con el ejemplo va a ser mucho, mucho más fácil. Pero nunca enseñen a alguien a correr si no sabe frenar. El trabajo excéntrico es sumamente apasionante. Hoy en día la gente conoce mucho las contracciones isométricas, isotónicas, concéntricas y excéntricas. A mí me encantan las auxotónicas. Las contracciones auxotónicas son mucho más permisivas en cuanto a volumen de reclutamiento, fuerza, cambio de dirección. Entonces, cuando yo aprendo la excentricidad proveniente de la isotonía y ya he gobernado mi isometría con carga progresiva, lógicamente todo lo demás será como una consecuente bien. Ok, Antonio, preparando este episodio, yo analizaba una premisa en el deporte moderno, está cobrando mucha fuerza, que dice lo siguiente, yo tengo acá la anotación. Los atletas más rápidos y fuertes no necesariamente no son necesariamente los que más aceleran, sino los que mejor controlan su cuerpo en el espacio. Desde tu perspectiva con DNS y Exos, ¿cómo le explicaríamos al público que el cerebro frena el rendimiento si no sabe cómo absorber el impacto o estabilizar la estructura? El cerebro para nosotros, ya hace algún tiempo, descrito por Robert Melzack, está constituido por redes neurales. Sí. Las redes neurales forman la neuromatrix. ¿Ok? La información que tú le envías al cerebro, él es capaz de interpretarlo, modificarlo e interactuar con el medio donde se desenvuelve dependiendo del tipo de información que tú le proveas. Un cerebro que siente libertad, permisibilidad y adaptaciones coherentes te va a permitir que tu cuerpo se mueva de manera coherente. Un cerebro que solo maneje información de restricción, kinesiofobia o limitaciones funcionales es un cerebro que no te va a poder permitir desarrollar todas tus capacidades en su máxima expresión. Yo por eso voy a un contexto que se explica. La gente habla de, no, que yo tengo un umbral bajo de dolor. Ajá. Yo tengo un umbral bajo o alto de dolor. Dependiendo de cómo tú entrenes la neuromatriz, es la interpretación de tu cerebro a poder permitirte o inhibirte un acto motor simple o complejo. Tú capaz de hacer actividad física toda la vida. ¿Ok? Probablemente tu umbral de dolor sea un umbral alto. Perdón, sí, alto. Es decir, que tengas menos síntomas de lo que alguien que nunca hace actividad física sienta. No parte ¿de dónde crees tú que parte de eso? De toda la información de amplitud y fuerza que le has proveído a la neuromatriz para que te pueda entender la manera en que tú te mueves. Revisa quiénes tienen un umbral bajo de dolor. Las personas que no se mueven. Date cuenta. Claro, Pregunta a alguien que no hace actividad física y vas a ver que su umbral de dolor es bajo. ¿Qué quiere decir? Siente el dolor muy rápido. A la respuesta, la interpretación y la permisibilidad del sistema central desde la neuromatriz depende de la calidad de movimiento que tú le ofrezcas, del tipo de estímulo con el que conviva y de cada uno de los elementos que él entienda que debe desarrollar. Porque si no los tiene, es como un pintor, ¿sabes? Tengo azul, tengo amarillo, lo puedo usar. Lo que no tengo, no lo uso. Y como no lo uso, no te permite incorporarlo luego completo. Entonces, por eso un atleta que tiene una condición física idónea y tiene una expresión de movimiento acorde, es como el dicho de billete mata galán. Pero galán con billete no lo mata a nadie. Es decir, tienes un talento, tienes un trabajo y tienes una expresión, una información al sistema central que te genera una coherencia. Es diferente a que no te muevas y no entrenes y que lógicamente tu cerebro no entienda cuál de los patrones poder utilizar para generar empuje, tracción, rotación, reacción o propulsión, según sea el caso que tú quieras pedirle a tu sistema que ejecute. O sea, yo veo y reflexiono escuchándote y hemos avanzado. Digo que el tema de las ciencias del movimiento humano es un elemento que voy a decir rescatar, y con rescatar quiero decir poner con mayor luz sobre la palestra pública. Yo creo que es un tema que tiene que seguir hablándose, que tiene que seguir haciéndose definitiva. Si vamos a utilizar una palabra trending, vamos a utilizar viral. O sea, pero la verdadera ciencia del movimiento humano. Para mí la ciencia del movimiento humano radica en entender la expresión corporal. Y mejorar la calidad de la expresión corporal dependiendo del testigo que te toque a ti en la carrera de 400 metros plano. Claro. Tú eres nutricionista. La correcta expresión corporal va a radicar en que tú, el tipo de combustible, macronutrientes que me proveas, me permita a mí desarrollar energía.
o tener almacenamiento energético. Tu función en la psicología o el coaching mental, dame herramientas para que mentalmente yo pueda desarrollar una armonía en el movimiento, que mentalmente yo pueda ejecutar algo entendiendo factores favorables y desfavorables dentro de la vida psicológica de alguien que habita en un cuerpo que tengo que mover. Mi función como fisioterapeuta es entregarle al coach no un producto, sino un ser humano con propósitos y libertades de movimiento acorde a tu exigencia. Y el coach deportivo de especificidad tiene la obligación de hacer cosas coherentes dentro de la optimización del return to play o return to gain, o la continuación de la profesionalización en base a un cuerpo que tengas que mantenerlo sano sin pedir cosas que no puedan, lo que yo digo, rota el tronco, ya, pero el chamo sabe que rota el tronco. Las manos van por dentro, ya, pero ¿qué es por dentro? Porque las manos no pueden ser cerca de ti. Okay, ¿cómo tú le pides a alguien que haga algo que no es evaluado si su condición motora se lo permite? Entonces, es establecer sistemas evaluativos, establecer caminos y establecer interconexiones entre el equipo de salud, porque al final no se trata de quién es el protagonista del logro. El logro siempre es de quien lo obtiene. Es entender cuál es mi función dentro del trayecto y el proceso de quien en ti confía, porque yo no puedo hacer todo. Bienvenido sea quien es nutricionista, bienvenido sepa que es fisio, que es entrenador. Eso está muy bien, pero cuando yo entiendo cuál es mi competencia, mi función dentro de todo el proceso, las cosas pueden ser mucho mejor y todos tenemos éxito. Y cuando alguien gana, ganamos todos. Eso es como un equipo. Ganó Magallanes, yo soy el fisioterapeuta del equipo, uno de los fisioterapeutas del equipo. Ganó Antonio, ¿no? ¿Qué van a decir? Ganó Magallanes. No van a decir, ganó Tucupita. No van a decir, ganó Eliezer. No van a decir, ganó Renato. No van a decir, ganó Rowner. No, ganó Magallanes. ¿Sabes? Al final, ganó el atleta que tiene un equipo detrás de él que cumple las funciones según lo que cada uno le toque en competencia. Competencia de ser competitivo y competente. No de ver quién hace más o quién hace menos, porque al final somos la suma de todo. Definitivamente. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio, entramos 2-3 preguntas que están en mito o verdad, ¿ok? Una en parte la tocamos ahora. Mito o realidad. Y puedes esbozar un poco ahí. Estiramiento, ¿antes o después del trabajo de fuerza en el gimnasio? Antes, durante y después de la actividad de fuerza, ya te explico por qué. Acabas en este momento de generar un problema. ¿Seguro? Ajá, sí. Bueno, porque el tema es, ¿qué tipo de estiramiento estamos hablando? Vamos para allá. Ok. Para mí no es antes y después. Para mí es antes, durante y después, y te vas a dar cuenta el por qué. Pero el estiramiento no genera también daños en el tejido cuando es un estiramiento pasivo sostenido. Vamos con calma. El estiramiento de por sí solo no es una herramienta gold estándar para preparar lo que sería un acondicionamiento neuromuscular, que sería lo que la gente conoce normalmente como una entrada en calor, ¿sí? O el warm-up. Hago estiramiento dinámico, hago estiramiento progresivo y combino con condiciones que me generan actividad física, activación, neuroactivación. Es decir, utilicé ejercicios de corta duración acompañados con estímulos mecánicos que faciliten la producción de elementos que generan neuroactivación y que me impiden el retardo electromecánico, que sería el cese de las capacidades transitoriamente para generar un movimiento que sea reactivo. ¿Sí? Sí. Durante el entrenamiento de la fuerza, de manera intuitiva, el hombre como especie siempre busca la manera de generar elementos que le indiquen a tu cerebro que tenga libertad de movimiento. Imagínate tú que estés entrenando fuerza de tren superior. ¿Ok? Puedes estar trabajando en empujes o tracciones, que son elementos básicos para trabajar de manera direccionada, pectoral, dorsal, deltoide. Ok. Tú empujas. Ok. Salte. No hagas nada durante 30 segundos. 3 minutos, 2 minutos. No existe. Siempre vas a buscar la manera de cómo interactuar, generar y mover. Y es un tipo de estímulo mecánico que cambia la resistencia y la información de libertad que le provees al cerebro es acorde. El cerebro, mientras está en movimiento, quiere movimiento. El detalle es cómo proveérselo de manera de manera coherente. Incluso el cerebro, cuando se encuentra en estado de reposo, salvaguarda la función del cuerpo
para que tengas un cambio de posicionamiento, para que la estructura no se sobrecargue. Porque la gente cuando está acostada de un lado, después tú ves que cambia para el otro, o que está boca arriba, mientras más armónico sea tu ciclo de sueño, menos veces lo haces. Mientras menos armónico seas, más veces lo repites. Pero ¿qué busca el cerebro? Cambiar posiciones para evitar cosas que se perpetúen, que puedan agredir una estructura. Por eso nosotros cuando dormimos, nos cambiamos, nos cambiamos en este contexto que te he explicado. Y una vez que he entrenado mi fuerza, hacer estímulos sostenidos, capaz no sea lo más coherente, pero moverte para evitar que el músculo cree barras de resistencia innecesarias es algo que es ampliamente necesario. Por ejemplo, súmate tú, tengo repetición de pectoral, carga, no quiere decir que no tenga fuerza, le trabajo la fuerza, pero si no le trabajo el cambio de resistencia, muy probablemente quede en una posición donde en el tiempo perdure y cambie la postura. ¿Sí? Meto la mano atrás, hago como un squat y me elongo, 1, 2, 3, muevo y suelto, voy a una aquí, cambio, 1, 2, 3 y me suelto. Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Cambiando la información al cerebro, que no es solamente capaz de empujar, sino que tiene otros pasos que además lo vas a usar. Pero cuando vayas a volver a empujar, ¿qué vas a hacer? Tienes que bajar la barra. Claro. Y cuando bajas la barra, ¿qué necesitas? Que la extensibilidad del tejido sea libre para producir algo que sea en armonía y en una correcta expresión. Porque después hablamos de warm-up, pero también hablamos de cool-down. Uno es entrada en calor y otro es vuelta a la calma. Y la vuelta a la calma no necesitas generar flexibilidad prolongada. Necesitas combinarla con elementos que creen factores de vascularidad, factores de coordinación y control simple para que el sistema vaya bajando la interpretación metabólica de manera progresiva. ¿Serviría para cool down, por ejemplo, después de haber entrenado piernas? Bicicleta. La caminadora, a eso iba. Una caminadora, una elíptica, algo de baja intensidad que te permita que el sistema cambie la vascularización de menos a más con movimientos simples, con movimientos coordinados que permitan que realmente se produzca un deload. Aunque al final el deload cambia, es qué proceso metabólico tú vas a terminar interactuando. Para que si es incremento de la fuerza para generar cambios hipertróficos, eso permita que la interacción molecular entre ácido pirúvico, óxido nítrico y todo lo que necesitas para poder producir cambios motores, lógicamente interactúe, porque ya no es un mito pensar que te duele el ácido láctico, no, te termina doliendo es la microruptura que se produce a nivel fibrilar y los precursores inflamatorios se hacen presentes y crean resistencia. Claro. Es allí donde tú tienes que hacer un intercambio de información para que los precursores inflamatorios cambien la estructura haciendo una reparación, pero tienes que sí o sí generar cambios de tensión porque haciendo la resistencia crea adherencias intrafusales que son lo que la gente siente que después no se puede ni peinar. Buenísimo, está bien. Entonces no está mal estirar antes, durante y después. El problema es qué intención o con qué lo combinas. Y ese tipo de estiramiento por sí solo no va a ser el gol estándar. Por lo general viene acompañado dependiendo de lo que vayas a hacer. Se podría decir, no te otorga beneficios extra, pero tampoco te hace daño. Velo así, la carrera, saber bracear no te hace más rápido. Pero si no sabes bracear, eres más lento. Tú vas a correr, ¿verdad? Bueno. Braceas buenísimo, una buena brazada no te va a hacer más rápido. Claro. Pero si braceas mal, seguro vas a ser más lento. Seguro. ¿Vas a comparar el entrenamiento? ¿De qué manera? Claro. Estático, dinámico, balístico, sostenido. Va a depender si es warm-up, va a depender si es cool-down, vas a tomar en cuenta si vas a hacer una preactivación o si vas a hacer una reorganización biomolecular. Entonces, ¿lo usas? Sí, solo no. Ok. ¿Algún libro o libros que pudieses sugerirnos? En cuanto a la flexibilidad. Que estés leyendo en este momento, un libro que tú quieras sugerirle al público, que nos quieras sugerir a nosotros. De esos libros de cabecera de Antonio Ballester, dice, mira, yo tengo estos dos o este de mi cabecera. Depende de para qué lo busques. Okay. Para la parte de flexibilidad, que estamos hablando ahorita, hay varios que son preparación física. Van de menos a más. Esto que te digo de flexibilidad. Atentos ahí. De menos a más es más simple a lo más complejo. Ok.
Hay un libro que se llama Estiramientos Manuales y Analíticos. El autor es Henry Nagel. Henry Nagel habla de barreras miotensivas. Henry Nagel habla de cambios tróficos. Henry Nagel habla de efecto plástico, habla de efecto elástico, y son puntos que hemos tratado durante esta entrevista. Sí. Bien, me encanta porque es bien simple. Okay. Es bien fácil de digerir. Buenísimo. Sin embargo, no es la panacea de la flexibilidad, realmente. Henry, si me estás escuchando, discúlpame, pero eso por un lado. Anexo a eso, tienes un libro que tiene una data bastante larga, que es el libro de Stretching de Humberto Mosca. Humberto Mosca me encanta, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de estiramientos que son autopasivos, que le sirven a la gente para generar efecto elástico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Efecto elástico, corta duración. Efecto plástico, larga duración. Mi objetivo es ampliar movimiento en cuanto a una correcta expresión. Me parece que tiene una interacción buena entre los estiramientos que son autopasivos y los estiramientos que son activos o dinámicos. Me encanta ese libro. Te llevo dos. Uno que habla del principio de FNP, facilitación neuromuscular perceptiva, es el libro de estiramientos facilitados. El autor es McCarthy, es de la editorial Panamericana. Habla de cómo trabaja el sistema en espirales y me encanta porque semeja patrones de movimiento. O sea, no solamente te enseña a trabajar de manera global la cadena anterior, la cadena posterior. Te enseña cómo hacerlo de manera combinada y cómo interactúan estos patrones en capas para poder generar una amplitud de movimiento de la flexibilidad que tiene coherencia. Y para mí siempre ha sido la panacea el del libro de amplitud de movimiento del profesor Mario César Di Santo. Hay una edición nueva que recién salió este año y la que la tengo hasta dedicada por Mario fue la que salió en el 2011 y el 2013. En flexibilidad me parece que son referencias bibliográficas bien digeribles, son referencias bibliográficas bien aceptables, con una calidad A1 en cuanto a conocimiento se refiere y a investigación. Sobre todo Mario, su trabajo en algún momento lo desarrolló en la Universidad en Canadá, ¿okay? Tenía un laboratorio en la Universidad de Saint John y él pasaba 4 meses en un laboratorio con David Benn, echándose golpes, entendiendo los mecanorreceptores, la interpretación multisensorial y multiperceptual, multifactorial de la flexibilidad en la amplitud. Entonces son libros que vienen con un aval realmente interesante, igual que Argemi, que han debatido de una cantidad de cosas que nosotros solamente somos como difusores y profetas de algo que hasta ahora ellos han construido. Realmente me encanta mucho. Gracias por compartirlo con nosotros. De verdad que me ha encantado mucho este podcast, esta conversación, este conversatorio. Está genial. Pregunta, sí, o como todo es muy personal también. ¿Cómo te llevas con la escuela soviética? ¿Cómo te llevas con la escuela de entrenamiento de fuerza? ¿Cómo te llevas con Verkhoshansky? A mí me gusta Yuri Verkhoshansky. Para mí es una de las influencias. De hecho, cuando te iba a decir fuerza, iba a mencionarte que Yuri Verkhoshansky es una referencia que realmente me encanta. Hay cosas que yo siempre digo que la gente entiende que no, que lo que está de moda, que lo que está actual. Lo que está actual siempre tuvo una base. Y lo que ha tenido una base y en el tiempo ha podido ser sostenible es porque realmente ha tenido una repercusión en cuanto a ganancia de cosas interesantes. Y es una de las cosas que yo más sigo de Verkhoshansky, es los módulos de fuerza y cómo la puede proyectar según los requerimientos. Y ahí tú, depende de tu objetivo o tu nicho, tú lo vas a derivar según lo que sea coherente. Siempre me ha apasionado, digo siempre desde que lo conozco, el hecho de cómo la energía mecánica puede transformarse en energía química y la energía química en energía mecánica. Hay una interacción. O sea, es apasionante cuando empezamos a estudiar ese proceso que se da a nivel de los tejidos blandos, a nivel o sea, es impresionante, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo porque lo vamos a ver nuevamente. Y de hecho, ya que viene Mario Di Santo, sería genial hacer algo en algún lugar, si va a estar por Caracas, hacer algo bien chévere ahí. Creo que va a estar 2 días, del 11 al 13, me dijo. A ver,
le quitemos una horita. No, él es bastante permisivo y yo me voy a encargar personalmente de que pueda venir contigo. Va a estar aquí en Caracas, o sea, va a ser más fácil de poder hacerlo. Buenísimo. Capaz lo podemos hacer en el hotel donde se va a quedar. Pues claro que sí lo podemos hacer. Algo que sea enriquecedor y de seguro va a tener muchas cosas para darnos. Y una persona extremadamente dada con la investigación y con quien sabe que le puede interesar construir desde la academia. Y creo que eso es una de las cosas de las cuales te felicito. Porque dentro de lo profesional que puede ser, te has ocupado, o en este tiempo que recién nos conocemos, de dar una ventana diferente desde la ciencia y no solamente desde la experiencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad, doy clases en la Arturo Michelena desde hace ya muchísimos años, y le digo, no quiero que el día de mañana digan, esto me lo dio, no, porque lo dijo Antonio Balleste, no. Antonio Balleste es un difusor de lo que la ciencia dice y de lo que su experiencia le puede haber brindado. Pero siempre usted tiene que buscar la forma de ir más allá de lo que te dicen. Porque nunca vas a saber si lo que te están diciendo es verdad hasta que tú no vas a la fuente. Incluso yendo a la fuente vas a encontrarte con otros elementos que capaz se parecen a lo que tú como objetivo puedas interpretar. Y creo que todo está hecho para eso. Para que tengamos interacción y creemos cosas muy probablemente de lo que ya ha sido elaborado en algún momento. Sí, es así, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Has dicho una palabra que es más allá, que es como se llama este podcast, se llama Más allá del músculo, porque creo efectivamente, aparte que la ciencia es una carrera de relevos, a mi modo de ver, el tema de la investigación científica, lo que sabemos hoy dentro de 10 años lo relevan, 40, 50 años lo releva otro compañero o compañera y sigue la investigación y se siguen conociendo cosas nuevas, y eso es lo hermoso de la ciencia y del método científico, sin duda alguna. Y dos, que Más allá del músculo precisamente nace para brindar un espacio con mucha modestia para que las personas, como te lo decía hace un momento, que verdaderamente Igor Chiara considera que deben ser los influenciadores de la sociedad, te da un espacio muy modesto, pero potente y con mucha potencia y con mucha fuerza para decir su trabajo, su experiencia y brindarnos esa luz, ese conocimiento que tú hoy nos has traído. Agradecido. Gracias por tu tiempo, hermano. ¿Dónde se ve Balleste en 5 años? ¿Dónde se ve Balleste en 5 años? Construyendo cosas que sigan sumando a lo que siempre me ha apasionado, que es el movimiento. Yo me gradué de fisioterapeuta en el año 2006 y hasta ahora ya han pasado 20 años desde ese primer capítulo y no ha habido un año donde no haga una o dos formaciones, y las que ya he visto, la he visto nuevamente. Y mi intención siempre va a ser seguir creciendo, no por papel, sino por tener la posibilidad de seguir educando, de tener la posibilidad de cumplir con 4 elementos que creo que te los mencioné. Nunca dejar de estudiar, nunca dejar de poner en práctica lo que bien sabemos, nunca dejar de realmente de enseñar lo que tú poco o mucho sabes, porque al final uno nunca sabe a quién está inspirando y nunca sabes quién te está observando. Y en eso me consigo con muchas cosas maravillosas en mi Instagram, en el día a día, donde, oye, profesor, me gustó esto, y tú dices, oye, wow, le tomaste en consideración. Entonces nunca sabemos quién nos está escuchando, nunca sabemos a quién estamos inspirando. Entonces, estudiar, poner en práctica, enseñar y preocuparnos no por mi gremio de fisioterapia, preocuparse por el gremio interdisciplinar y multidisciplinar de la salud, para mí del movimiento, va a ser imperativo para construir y edificar desde lo que podemos hacer. Yo no puedo cambiar que alguien bote la basura en la calle, pero sí puedo cambiar cómo enseño a alguien a moverse mejor. Yo no puedo evitar que la gente fume, que la gente beba, pero sí puedo enseñarte el día de mañana cómo eso puede influenciar si tu objetivo o tu propósito es distinto a lo que un vicio o un distractor puede llegar a proveer. Entonces al final nada es bueno, nada es malo, todo va a depender de tu objetivo y tu propósito, y con propósito y vínculos es donde yo considero que hacemos la felicidad. Entonces de aquí a 5 o 10 años voy a seguir construyendo propósito, siguiendo sumando con personas como tú, admirables. Gracias. Que tengan, crees más vínculos, y solamente así terminar con pasión haciendo algo con un equipo que ojalá, hoy en día me acompañan 12 personas en un centro de habitación, el día de mañana sé que seremos mucho más, porque quiero seguir creando estrategias y herramientas. Lejos del ego me mueve la riqueza del ser y no la del tener. Entonces mientras yo sienta que tengo un propósito y muchas personas lo pueden seguir, ahí va a estar mi mayor riqueza, mi familia, lo que me mueve, que es el movimiento, mi pasión por lo que hago. Y lógicamente esto que tanto me apasiona y nos apasiona, porque veo que es así, en 5, en 10, lo voy a seguir construyendo de la mejor manera, con Dios por delante, María, que creo mucho en eso, y toda la fuerza que rige el universo. Vamos a estar evocados a que las cosas sigan para mejor y mejor y mejor. Amén, que así sea. Un mensaje para nuestra audiencia por el día de hoy. Un mensaje. Las cámaras son tuyas, hermano. Atletas, profesores. Preocúpense por ser feliz, y creo que lo he dicho en algún momento.
Nadie tiene la verdad absoluta. Hasta un reloj estando detenido te dice la verdad 2 veces al día. Imagínate esto. Esto tiene a 3:25. Se congeló la pantalla. 3:25 de la tarde te dice la verdad. 3:25 de la mañana te dice la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, yo no la tengo, Igor tampoco, pero seguimos construyendo y andaremos siempre en búsqueda de la verdad y ojalá no la consigamos. Para seguirla buscando. Para seguir buscando. Sí, en lugar a dudas tiene que ser así. Para ser feliz, propósito siempre, vínculos y ser como otro libro que me encanta. ¿Cuál? Ese es uno de mis libros de cabecera. Me montaste uno y ¿cuál? No te lo dije porque dependiendo de lo que sea. Ajá. Relentless. Implacable. Ese libro es la verdad de mis días. Buenísimo. Jim Broke. Buenísimo. Increíble. Entonces, sean felices, vínculos, propósitos, armonía y como decía Miguel Ángel Landa, hagan bien y no miren a quién. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos por el día de hoy. Gracias por ver este podcast, gracias por estar aquí con nosotros aprendiendo y nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo episodio para seguir viéndonos más allá, muchísimo más allá del músculo. Nos vemos.